Bueno, pues hoy tenemos invitados de lujo y yo quiero, voy a hablar muy poco, ya él quizás hablará más de lo que está haciendo. Está con nosotros Joe Darago, no sé si así se pronuncia, Darago. Pero bueno, él es el director y fundador allá está una mesa que ahorita les van a explicar, de Efecto Esperanza. Esto es un ministerio hermosísimo. Por eso cuando Daniela, que está también con nosotros, nos hablaba de esto y dije, sí, quiero que estén para que nos hablen, nos compartan de su visión y también nos inviten a participar. Así que bueno, quiero dar la bienvenida a Darago, perdón, bueno, a Joe y Eric que va a traducir. ¿Está bien? Aplauso. Good morning. So good to be here with you in Morelia again. Es muy bueno estar aquí en Morelia otra vez. This is Eric, my wonderful translator, because I speak like a child. Hola, soy Eric y soy su traductor. Eric tells me that there are some people in here who have gone to class with him at Noé. Entonces Eric me dice que hay algunas personas aquí que han hecho las clases en Noé con nosotros. Okay, please tell me if he does a good job or not. Por favor, díganme si hace un buen trabajo o no. I've been to Morelia many times, but never on this side of the city. It's very beautiful out here. Había estado aquí en Morelia muchas veces, pero nunca en este lado de la ciudad y es muy bonito aquí. And I have been many places in Latin America, and I've never seen a church that looks like this one, ever. Y he estado en muchos lugares en Latinoamérica y nunca había visto una iglesia que se viera como esta, nunca. When we pulled up, I thought, are we in the wrong place? This doesn't look like a church at all. Cuando llegamos dije, ¿estamos en el lugar correcto? Porque esto no se ve como una iglesia. It's very beautiful. You guys have done a wonderful job. Es muy hermosa. Ustedes han hecho un trabajo increíble. The pastor was walking us around and showed us the extra land out back. Los pastores nos llevaron por todo alrededor y nos estaban mostrando cada lugarcito. And she was telling us that she doesn't know what God wants you to do with it yet. Y nos estaba mostrando el terreno de aquí atrás y nos decía que no están seguros todavía de qué van a hacer, qué quiere Dios que hagan con este terreno. May God give you a great vision for that land to help the world. Y oro para que Dios les dé una gran visión para que lo que hagan ahí. Amen. Amén. Today, I am going to talk to you about giving you a vision to use your house for God's purposes as well. Hoy les voy a hablar de algo de que Dios les dé una visión para su casa y que hagan algo para él. And we've been praying that God is going to touch some of you today and inspire you to say yes to God. Hemos estado orando para que Dios toque los corazones de alguno de ustedes y los inspire para que ustedes digan sí a esto que les voy a contar. And I am convinced that there are families in here today who are going to say yes to God, and you are going to change the life of a child. Y estoy convencido de que hay personas de Dios el día de hoy aquí, familias enteras que van a decir sí y van a cambiar la vida de un niño. Okay, I'm going to have Eric read two passages of scripture that are very familiar to you. Entonces voy a leer algunos pasajes en la escritura que deben ser muy familiares para ustedes. One of them is from the perspective of Mary, and the other one is from the perspective of Joseph. Uno de ellos está en la perspectiva de María y el otro es la perspectiva de José. Entonces dice Mateo 1, 18 al 25, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras que consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel,
no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecadores. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. And the other one is in Luke chapter 1, 26 through 38. Y el otro es en Lucas 1, del 26 al 38. Y dice, denme un segundito. Lucas 1, del 26 al 38. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva de Dios, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. This is a very familiar story to all of us. Esta es una historia muy familiar para todos nosotros. But I want you to remember that as this story is being read, Joseph and Mary were being required to receive an unexpected child into their life. Pero quiero que recuerdes que mientras estamos leyendo esta historia, a José y a María era requerido que recibieran a un niño inesperado. The angel came and visited Mary and said, something incredible is going to happen to you. You are going to have a baby. El ángel vino y se le presentó a María y le dijo, algo increíble te va a pasar, vas a tener un hijo. Now, I know Mary was expecting to have a child sometime after she was married, but this was very unexpected to her at this moment. Y yo sé que María estaba esperando tener un hijo, pero mucho después de que se casara. Entonces, tener estas noticias fue muy inesperado. He says, how can this be? I'm not even married. Y dice, ¿cómo puede ser esto? Ni siquiera estoy casada. God says, nothing is impossible for me. Y Dios le dice, nada es imposible para mí. And Mary's reply is wonderful. I surrender to you, God. Have your way in me. Y la respuesta de María es increíble. Le dice, yo me rindo a ti, Señor. Now, of course, we know that Joseph had to receive the news of an unexpected child as well. Y claro que vemos de la otra parte que José también recibió estas noticias de que iba a tener un niño. We look back on this story after 2,000 years and think it must have been easy for him. Y nosotros lo miramos el día de hoy como de, eso ya pasó hace 2000 años y decimos, pudo haber sido bien fácil esa historia para ellos. But day after day, he had to surrender and trust that God was really in what is happening. Pero día tras día, él tuvo que rendirse y confiar
de que Dios sabía lo que iba a pasar. As Mary continued to grow and grow in her pregnancy, he had to continue to surrender. God, I am here. I'll do what you want. Y mientras que María estaba creciendo un bebé en su embarazo, José tenía que estar día tras día rindiéndose ante Dios y diciéndole, Dios, yo confío en ti, yo confío en ti. We have the benefit of knowing the end of the story, Nosotros tenemos ya el beneficio de saber cómo terminó la historia. but they had to look forward into the darkness and say, God, I trust that you are leading me in a good way. Pero mientras que ellos pasaban sobre esta historia, era muy oscuro como saber qué iba a pasar en el futuro y le decían, Dios, yo confío en ti. Even though I don't understand it, God, I will receive this unexpected child into my life. Aunque no entienda a Dios, voy a recibir a este niño inesperado en mi vida. Anytime we get called by God to do something, we have to surrender and say, I will do what you want. Cada vez que estamos siendo llamados por Dios a hacer algo, tenemos que rendirnos y decir, Dios, tú tienes el control. Oftentimes, the path to the future is not clear, Muchas veces el camino hacia el futuro no es muy claro, but we will never go wrong when we surrender to God. pero nunca va a salir mal si estamos rendidos a Dios. You will never regret the times that you say yes to God. Nunca te vas a arrepentir las veces que le dices sí a Dios, Even when it's unexpected. aunque sea inesperado. Well, this story is special to me for many reasons. Bueno, esta historia es muy especial para mí por muchas razones. One of the reasons is because my wife and I have received unexpected children into our lives as well. Una de las razones es porque mi esposa y yo hemos recibido niños inesperados en nuestra vida. I mean, don't get me wrong. I'm not saying that I'm bringing the Savior of the world here. That's not what I'm saying. Y, o sea, no me confundan, no soy el salvador del mundo aquí, no es lo que estoy diciendo. But we have received unexpected children into our lives. Pero hemos recibido niños inesperados en nuestras Here's a vidas. picture of my family so that you can see what I mean. Aquí hay una foto de mi familia para que vean a lo que me estoy refiriendo. You will notice some very obvious things about my family. Entonces puedes darte cuenta de algunas cosas muy obvias sobre mi familia. First, you'll notice that my son is a lot taller than I am. Primero te vas a dar cuenta de que mi hijo es mucho más alto que yo, lo que yo. But good things come in small packages. Pero las buenas cosas vienen en paquetes chiquitos. Another thing is you'll see that two of my children don't look like my wife and I. Y también puedes ver que dos de mis hijas no se ven como mi esposa y yo. We have two biological children and we have adopted two children from other countries. Tenemos dos hijos biológicos y hemos adoptado a dos hijos de otros países. Sydney in the striped shirt we adopted from Korea. Sydney la adoptamos de Corea, que es la chica que tiene la camisa con rayas. And Mia right there in the middle, we adopted her from Thailand. Y Mia, la que está en medio, la adoptamos de Tailandia. I would like to just spend a few minutes to tell you the story of how those children came into my life. Y quiero tomarme unos minutos para explicarte cómo es que estos niños, estas niñas llegaron a mi vida. I was a youth pastor in Omaha, Nebraska, Era un pastor de jóvenes en Oklahoma and I was leading a bunch of students at a large youth conference. y estaba liderando a muchos jóvenes en una conferencia de jóvenes. And while I was at that conference, God did something very unexpected in my life. Y mientras que estaba en esta conferencia, Dios hizo algo muy inesperado en mi vida. In a very real way, God said to me, I want you to adopt a child from another country. Y en una manera muy sincera y muy real, Dios me habló y me dijo, quiero que adoptes a un niño o una niña de otro país. This was totally unexpected. Y eso era muy inesperado. The person on the stage was not talking about adoption. La persona que estaba dando el mensaje no estaba hablando de eso. My O de- wife and I had not talked about adoption. Mi esposa y yo no habíamos hablado sobre adopción. And I didn't even know it was possible to adopt a child from another country. Y yo ni siquiera sabía si era posible adoptar a un niño o una niña de otro país. So my wife and I began to discuss it, and we agreed that if God was calling us to it, He was going to do it. Y mi esposa y yo empezamos a hablar sobre esto y nos pusimos de acuerdo y dijimos, si Dios nos está llamando a hacer esto, lo vamos a hacer. So we gathered all of the information and we learned how much it was going to cost
to adopt a child from another country. Entonces hicimos toda la investigación y juntamos toda la información y aprendimos de cuánto nos iba a costar adoptar a un niño de otro país. It was going to cost $16,700 US to adopt a Nos child. iba a costar $6,500 para poderlo traer de otro país. Now, I was a youth pastor. Y, o sea, era un pastor de jóvenes. No tengo lana. I don't have dinero. So we began to pray Entonces empezamos a orar and pray. y oramos And we waited. y esperamos. A few months later, an 18-year-old girl came to talk to me. Unos meses después, una chica de 18 años vino y quería hablar con nosotros. She looked me right in the eyes, and I'll never forget what she said. Y me miró a los ojos y nunca voy a olvidar lo que me dijo. God told me to pay for your adoption. Y me dijo, Dios me dijo que pagara por la adopción que tú tienes que hacer. I said, how can this be? You're 18 years old. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Tiene apenas 18 años. Her family had given her a big inheritance, Entonces su familia le había dado una herencia muy grande and she spent all of it to help us adopt this child. y ella gastó todo eso para ayudarnos a nosotros a adoptar a alguien. A few months later, we received this picture of our daughter, Sydney. Unos meses después nos recibimos esta foto de nuestra hija Sydney. Oh, I fell in love with her right away. Oh, me enamoré de ella luego. How could you not fall in love with her and those big pants that she's wearing? ¿Cómo no te puedes enamorar de ella con estos pantalones tan grandes que está vistiendo? Sydney opened the door to my wife and I into the orphan world. Entonces Sydney abrió la puerta a mi esposa y a mí de un mundo de orfandad. Although her parents loved her very much, they could not care for her. Aunque sus padres biológicos la amaban mucho, no podían tenerla. And Sydney has a very unusual story for an orphan. Y Sydney tiene una historia muy inusual para un órfano. She went from the hospital into a temporary family for a few months and then into our loving arms. Ella fue del hospital a una familia temporal y después llegó a nuestros brazos. This is not normal for orphans around the world. Esto no es normal para los huérfanos alrededor del mundo. Most orphans go into an institution, not into a family. La mayoría de huérfanos van a una institución, no a una familia. But Sydney continued to grow and grow in the love that we gave her. Pero Sydney continuó en crecer y con el amor que le dimos. She has a great heart for God. Tiene un corazón enorme para Dios. She leads worship at her church. Ella nos liderea la alabanza en nuestra iglesia. None of my biological children can sing at all. Ninguno de mis hijos biológicos pueden cantar. We had to go to Korea to get a child to be able to Tuvimos sing que ir with hasta us. Corea para encontrar a un hijo que pudiera cantar. Here's a more recent picture of Sydney. Aquí hay una foto más reciente de Sydney. She's so beautiful. Oh, ella es hermosa. She just got married. Sorry, guys. Se acaba de casar, lo siento, chicos. And here's a picture of her leading worship at her church. Y esta es una foto donde ella está en la alabanza en nuestra iglesia. We are so proud of her and we love her very much. Estamos bien orgullosos de ella y la amamos tanto. But like I said, most children will not get adopted. Most orphan children. Y como dije, la mayoría de los huérfanos no son adoptados. And as you'll see on this next slide, Y como vas a poder ver en la siguiente foto, less than 1% of children will ever be adopted. menos de 1% de niños van a ser adoptados. That means that most children who are orphaned will live their entire lives outside of the love and care of a family. Eso significa que la mayoría de los huérfanos van a vivir su vida entera fuera del amor de una familia. Church, this should not be. Iglesia, esto no puede ser así. Every child deserves to be in a family. Cada niño merece estar en una familia. And as we read just a few minutes earlier, when God sent his own son to the earth, he made sure his own son was in a family. Y como leímos hace poquito,
cuando Dios decidió mandar a su único hijo a la tierra, se aseguró de que él tuviera una familia. If Jesus needed to be in a family, how much more does every other child? Si Jesús merecía estar en una familia, ¿qué más los otros niños? So my wife and I learned these things, and we began to open our heart and our homes to another child. Entonces, mi esposa y yo aprendimos sobre estas cosas y abrimos nuestra casa y nuestro corazón para otro niño. This time, an older child. Y este tiempo, una niña más grande, And mayor. this time, a child who had spent the early years of her life inside of an orphanage. Y esta vez, esta niña había pasado muchos de sus años, de sus primeros años en una casa hogar. So we met Mia a Entonces- few days after she turned 12 years old. Entonces, conocimos a Mía unos días después de que ella cumpliera 12 años. Here's the first picture that I have of Mia when she was leaving the orphanage at age 4. Entonces, esta es la primera foto que tengo de Mía cuando ella estaba yéndose de una casa hogar cuando tenía 4 años. She did not go into a temporary family like our daughter Sydney did. Ella no fue a una familia temporal como lo hizo nuestra hija Sydney. She went inside of an institution. Ella más bien la llevaron a una institución. So when most babies were making eye contact with their mothers, Entonces, mientras que la mayoría de los bebés están haciendo contacto visual con sus madres, Mia was staring at a ceiling. Mía estaba mirando a un techo. When most babies were being kissed on the forehead over and over again, Mientras que la mayoría de los bebés sido besados en la frente una y otra vez, there was nobody there to kiss Mia. no había nadie ahí para que besara a Mía. When Mia had the desire to start to learn how to walk, Cuando ella tenía el deseo de comenzar a aprender cómo caminar, when most parents would be cheering for their child, mientras que la mayoría de padres estarían dándole porras a sus hijos cuando están caminando, there was nobody there to cheer for her. no había nadie que le diera porras a ella cuando empezó a caminar. And when Mia cried, nobody would come. Y cuando Mía lloraba, nadie iba. So she stopped crying. Entonces dejó de llorar. And her brain wired differently than the way that a child who's in a loving family gets put together. Y su cerebro empezó a hacer conexiones muy diferentes que el cerebro de un niño que está en una familia amorosa. Children should not be raised in institutions. Los niños no deberían de ser criados en instituciones. Children need to be raised in families. Los niños deberían de ser criados en familias. Here's a picture from the hotel when I met Mia for the first time. Esta es una foto de cuando conocí a Mía por la primera vez. Mia is 12 years old here. Aquí en esta foto podemos ver que ella tiene 12 años. She weighed 29 kilos. Ella pesaba 29 kilos. You can see right here in the middle of her head, she's missing her hair. Y puedes ver aquí justamente en medio de su cabeza que está calvita, no tiene mucho pelo. That's because when she was little, nobody taught her how to deal with her emotions. Es porque cuando ella era niña, nadie le enseñó cómo lidiar con sus emociones. So when she would get nervous or scared, she would pull her hair out and tap her head so she could feel something different. Entonces, cuando ella se ponía nerviosa o estaba la asustada lo que hacía era jalarse el pelito y quitarse los pelitos de esta área. This is the way that she would comfort herself because nobody was there to comfort her when she was a baby. Esta es la manera en la que ella podía consolarse sola, porque no había nadie que pudiera consolarla. Sadly, Mia's story is more common for the orphan. Tristemente, la historia de Mía es mucho más común para un huérfano. Most orphans grow up in an orphanage, not in a family. La mayoría de huérfanos crecen en una casa hogar, no en una familia. However, when God brought Mia into our family, things began to change for her. Como sea, cuando Dios trajo a Mía en nuestra familia, las cosas empezaron a cambiar. It has not been easy for her, and it has not been easy for us. Y no ha sido fácil para ella y tampoco ha sido fácil para nosotros. Mia being in a family, it was like having her put on clothes she was not used to wearing.
Entonces, cuando ella venía a una familia, era como si estuviéramos poniéndole ropa a la cual no estaba acostumbrada a vestir. Even though we tried to show love to her, it was very uncomfortable. Aunque nosotros tratábamos de mostrarle nuestro amor hacia ella, era muy, huraña. Ajá. Yeah, it was very uncomfortable. She didn't know how to feel that. Entonces ella no sabía cómo sentir o cómo recibir ese amor. But slowly and slowly, she has begun to change. Pero poco a poco ella iba cambiando. Here's a more recent picture of Mia. Esta es una foto más reciente de Mía. You can tell she's very different. Puedes ver que cambió demasiado. It turns out she likes to eat, Y parece que le gusta comer and she has become a very healthy adult. y se ha vuelto una adulta muy saludable. You notice she doesn't pull her hair out anymore here in the front. ¿Sabes? Ella ya no se quita el pelito de aquí de enfrente. And while Mia has come a long way, Y aunque Mía ha habido muchos cambios en su vida, I am convinced that she would be a different person today if she would have been in a loving family before being adopted by us. estoy convencido que si ella hubiera estado en una familia amorosa, temporal, antes de que viniera nuestra familia, If Mia would have never gone into the orphanage but would have been in a temporary family, she would be a different person. si ella nunca hubiera pisado una casa hogar y más bien se hubiera ido a una familia temporal, ella hubiera sido sería una persona muy diferente. She has come a long way, but she would have been so much farther ahead. Ha hecho mucho progreso, pero hubiera hecho mucho más progreso. This is true for all children who are raised in an orphanage. Esta es la verdad de todos los niños que han sido huérfanos. So, research tells us that a child who's raised in an orphanage compared to a family is very different. Entonces, la investigación nos muestra de que un niño que ha sido criado en una familia, comparado con los que han sido criados en una casa hogar, es muy diferente. A child who's raised in an orphanage, when they grow up, they are 10 times more likely to be involved in sex work. Entonces, un niño que creció en casa hogar, cuando ellos crecen y salen de ahí, es más probable, 10 veces más probable de que trabajen en algo relacionado con el sexo. They are 40 times more likely to have a criminal record. Es más posible, 40 veces más posible de que ellos tengan un récord criminal. And they are 500 times more likely to commit suicide. Y es más posible 500 veces de que van a cometer suicidio. Children should not be raised in institutions. Every child deserves a family. Los niños no deberían de ser criados en instituciones. Cada quien merece una familia. So because of my two daughters, we Y- travel the world. Go ahead, sorry, listen. Because of my two daughters, we travel the world preaching this message. Entonces, básicamente porque adoptamos a mis dos hijas, es que nosotros vamos por el mundo compartiendo este mensaje. To urge good-hearted people like you and governments like yours to begin to care for their children in families, not in orphanages. Porque para animar a buenas personas como ustedes, a sus familias, de que empiecen y también al gobierno animarlos de que los niños no deben de estar en instituciones, más bien en familias. And thankfully, your government right here in Michoacan has agreed to transition from caring for their children in orphanages to caring for them inside of loving families. Y gracias a Dios, el gobierno de aquí en Morelia, Michoacán, ha acordado con nosotros de que los niños no deben ir a instituciones, sino que tienen que ir a familias. And thankfully, God has called his people from cover to cover in the scripture to care for the orphan. Y gracias a Dios, Dios ha puesto en su palabra de principio a final que tenemos que nos tienen que importar los huérfanos. What the government wants done and what God wants done have matched up for a change. Entonces, lo que el gobierno ya decidió que quiere y lo que Dios ya sabe que quiere, se ha juntado ahora aquí. The government wants children in families, and God wants children in families. El gobierno quiere a los niños en familias y Dios quiere a los niños en familia.
All that is missing is a family like yours. Todo lo que nos falta es una familia como la tuya. I wish there was a family like yours who would have lovingly cared for my daughter Mia before we adopted her. O cómo hubiera deseado que hubiera una familia amorosa como la tuya, que le hubiera importado mi hija mía y la hubiera abrazado. Who would have loved her the way that we love her. Que le hubiera amado de la manera en la que nosotros la amamos. Who would have guided her and directed her the way that we would have wanted that to be done. Que le hubiera guiado, le hubiera direccionado de la manera en que nosotros lo hubiéramos hecho. Who would have told her how valuable she is, Que le hubieran dicho qué tan valiosa ella es, how loved she is. qué tan amada es. That would have prayed for her before she went to bed Que hubiera orado por ella cada vez que fuera a acostarse and guided her in the correct way. y que la hubiera guiado en la manera correcta. The program here in Michoacan is called Acogimiento Familiar. El programa aquí en Michoacán se llama Acogimiento Familiar, Fostering Home. To be clear, this is not adoption. Y solo para ser muy claros, esto no es adopción. Adoption is the permanent placement of a child in a family. La adopción es adoptar a alguien permanentemente. Foster care is the temporary placement of a child in a family. El acogimiento familiar solo es temporal, mantener a un niño en tu familia temporalmente. For some reason, the government receives a child into their care. Por alguna razón, el gobierno toma a los niños y los pone debajo de su cuidado. And this child is in great need in this moment. Y este niño que agarraron tiene mucha necesidad en este momento. And it's never their fault. Y nunca es la culpa del niño. Something bad happened in their life that they had no control over. Algo malo pasó en su vida que ellos no tuvieron control. The only thing the government has ever done with those children is put them into orphanages in the past. La única manera en la que el gobierno ha tratado a estos niños es poniéndolos en las casas hogares, instituciones. Now, to be clear, the orphanage is much better than being in some of the situations these children were in. Y claro, para ser muy claros, las casas hogares es un lugar mucho mejor que en las situaciones que han estado estos niños. For example, our daughter was abandoned. Por ejemplo, nuestra hija fue abandonada Her going into the orphanage kept her safe. y para ella ir a una casa hogar la mantuvo segura. She received food and care inside of the orphanage. Recibió comida y algo de apoyo dentro de la casa hogar. But no matter how good the orphanage is, it Pero- can never be as good as the love of a family. Pero no importa qué tan bueno sea una casa hogar, nunca va a llegar a ser tan bueno como una familia. So now, thanks to our staff, Daniela, and our team at the table, Entonces, ahora, gracias a nuestros miembros, gracias a Daniela y la gente que está allá en nuestra mesa, when the government receives a child in need, now they can place them into a loving family like yours. cuando el gobierno toma a un niño que está en necesidad, ahora ellos pueden direccionarlos a una familia como la tuya. My wife and I have experienced Mi esposa y yo hemos experimentado the difficulty of a child who was raised in an orphanage for a good portion of her life. lo difícil, mi esposa y yo hemos experimentado lo difícil que es adoptar a un bebé, bueno, a una niña que ha estado en casa hogar por mucho tiempo. We have seen the negative impact on the life of a child who has spent many, many years in an orphanage. Hemos visto el impacto negativo en la vida de nuestra hija por estar en una casa hogar por muchos y muchos años. However, we have also seen the beauty and the difference that a loving family can make in the life of a child. Y también nos ha tocado ver la diferencia de cuando un niño ha estado o una niña ha estado en una casa amorosa. Now, many times after I've told my story or our story to people in a church, I get a lot of different responses. Y muchas veces mientras que yo estoy diciendo mi historia y la historia pues de mi esposa y yo,
tengo respuestas muy diferentes dependiendo de cada iglesia. People come up to me afterwards and say, wow, you and your wife, you're pretty amazing. Y la gente viene aquí enfrente y me dice, wow, tu esposa y tú son muy geniales. I don't argue with them. I'm pretty awesome. Y no los voy a discutir con eso, ¿verdad? Soy muy, muy cool. But I want to introduce you to a real hero in your own city. Pero quiero presentarles a un verdadero héroe en esta ciudad. I want to introduce you to a couple who has said yes to an unexpected child to come into their family. Y les quiero presentar a una pareja que dijeron sí a un niño inesperado en su familia. They brought a child into their family temporarily and loved him well. Abrazaron a un niño o una niña en su familia muy temporalmente y lo amaron mucho. They heard a message very similar to this one. Y ellos al principio escucharon un mensaje muy similar a este. And even though it was unexpected, they came to the table and they said yes. Y aunque era inesperado, ellos llegaron a la mesa y dijeron sí. And God used them in a powerful way. Dios, úsame en una manera poderosa. So let me introduce you to a great hero right here in your own city. Entonces déjame presentarte a unos grandes héroes en esta ciudad. Please welcome this wonderful foster family. Por favor, denle la bienvenida a esta familia increíble. Hola, Dios les bendiga. Gracias. Pues estamos aquí para compartirles un poquito de nuestra experiencia con un pequeñito que tuvimos en casa y todo pues por la gracia del Señor, ¿no? Yo creo que definitivamente es diferente cuando un niño llega a una familia que tiene a Dios en sus vidas y eso, porque al fin de cuentas es lo mejor que podemos compartir, ¿verdad? Si tenemos a Dios en nuestras vidas es lo mejor que podemos compartir con alguien más y en este caso pues fue un pequeñito. Ella es mi esposa Nelly y aquí estamos. Hola, con mucho ustedes. gusto. Y bueno, pues nos gustaría hablarles un poquito, muy brevemente, acerca de nuestra experiencia en el Señor. Primeramente, nosotros fuimos llamados porque el Señor dice en su palabra que también tengamos ese cuidado del huérfano, también tengamos ese cuidado del necesitado. Y sabemos que en los niños, los pequeños, hay muchos pequeños necesitados. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos ayudar a estos pequeños, pues es acogiéndolos en nuestros hogares. Acogiéndolos en nuestros hogares, dándoles ese amor que tenemos en nuestro corazón de parte de Dios. La verdad es que es una prueba muy fuerte porque el Señor ve tu corazón y ahí es una oportunidad para que tú puedas demostrar y la verdad es que te ves el verdadero cristiano que eres. La verdad es que sí, porque es amar a un pequeñito que no es tu familia, no es tu sangre y de repente entra en tu intimidad, entra en tu hogar y te hace una confrontación el Señor acerca de, bueno, ese amor que dices tener por mí es una manera que puedes tú demostrar ahí. Entonces, de repente dices, oye, es que está invadiendo mi hogar, está invadiendo mis otros hijos. Entonces, creo que esa es una manera muy hermosa de crecer en el Señor. Entonces, para nosotros fue una gran bendición y nos gustaría mencionar que este pequeño que estuvo con nosotros, le llamamos Isaac, no se llama Isaac, pero para cuidar su identidad, le vamos a llamar Isaac. Isaac llegó a casa con muchas situaciones, como nos decían ahorita de esta pequeña que se hacía algo en el cabello cuando ella no sabía expresar sus emociones. Bueno, pues Isaac no sabía cómo expresar esta parte de llorar y me gustaría que mi esposo les platicara un poquito de eso. Sí, así como hay algunas cosas que en nuestros hogares que tenemos niños pequeños es muy normal que de repente crezcan en familia, que se desarrollen, que crezcan, les vamos guiando y les vamos enseñando cómo reaccionar ante ciertas situaciones, pues estos pequeños niños no saben cómo justamente hacerlo porque no han crecido en familia.
Y a veces el poco tiempo que han crecido en familia han sido una familia que realmente pues ha sido pues unas situaciones muy difíciles, por lo tanto el gobierno justamente las retira y las pone en protección, ¿sí? Entonces, este caso que les queremos platicar es Isaac. En un evento de familia, se recuerdan que normalmente en fin de año pues hacemos reuniones familiares. Era era el primer fin de año que pasaba con nosotros. Y en un momento de pronto de que estábamos todos a la mesa, todo parecía que estaba normal, él se veía completamente pues tranquilo. Empezó a llorar, pero no era un llorar como cuando un niño normal llora, ¿no? O sea, tú sabes cómo lloran tus niños o el niño que ves al lado. Pues Isaac empezó a gritar de una manera muy extrema y más bien gritaba, ¿no? Y eso nos preocupó porque no sabíamos qué podía estar pasando por su mente o cómo él se sentía. Entonces, cosas tan sencillas que nosotros podríamos entender como algo que pues es llorar nada más, pues él lo expresaba de una manera incorrecta. Entonces, él gritó mucho, igual tuvimos que retirarlo un poquito para estar con él, platicar con él y poco a poco pues tratar de tranquilizarlo. Ese es un ejemplo de cómo de pronto pues recibimos niños y traen situaciones donde pues, de pronto nos va a tocar lidiar con ellos, pero con la ayuda del Señor, créanme que es posible. Con la ayuda de Dios y con estar con Él y con estar como hablando con Él, a hacerle saber que Él es amado, ¿verdad? Y pues este comportamiento va cambiando poco a poco. Es muy poco a poco, de verdad. Pero definitivamente es un crecimiento realmente que nosotros tuvimos en este tiempo. Más o menos el acogimiento en nuestro caso fue como 9 meses. Y definitivamente, ahorita estamos como en la parte de cómo llegó el pequeñito, pero definitivamente no se fue igual, ¿verdad? No, y otra de las cosas que queremos platicarles es que como madres, tú sientes en tu corazón cómo vas a traer a un pequeño a tu casa y luego lo vas a dejar ir. Cómo le vas a dar amor y luego le vas a dejar ir. Creo que esa es una gran incógnita para varios, pero nosotros que ya lo pasamos, sabemos que Dios tiene promesa en su palabra. Es como cuando tú le hablas a alguien de Cristo, le das tu amor, le das la atención, pero el Señor hace crecer esa plantita. Ya no está en tus manos, el Señor ya pone a otras personas. Bueno, es lo mismo con estos pequeños. Nosotros ahora estamos muy contentos, seguimos orando por este pequeño Isaac y decimos, Señor, tú tienes control. Nosotros sembramos la semilla en él. Él tenía 4 años, alcanzó a pasar cumpleaños en nuestro hogar, 5 años. Y bueno, para nosotros fue un pequeño así, pues hay que darle lo que, es lo que les comentaba, hay que darle lo que tú tienes, lo que tú conoces de tu palabra como familia, porque él va a ver, al final de cuentas, él va a ver si ese amor que dices profesar, de verdad lo ve él en la familia, en el hogar. Porque pues somos a veces muy distintos, ¿no? Acá afuera no tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de que alguien más nos vea disciplinando a un hijo, corrigiéndolo, dándole amor, haciendo los cuidados, todo lo fuerte que hay que hacer el trabajo como una madre. Entonces a mí el Señor me consoló y me dio esa palabra de Timoteo. Dijo, bueno, Pablo instituyó a Timoteo, ¿verdad? Y se lo enseñó, lo guió, le enseñó y luego él fue y dijo, bueno, yo soy el que, yo puedo hacer que una planta crezca. Qué hermosas plantas las que tienen acá afuera, acuérdense de eso. Y Dios dice, yo ciego donde tú no sembraste. Eso es lo que dice el Señor. Yo ciego donde no hay necesidad de que tú vayas y plantes, pero si ahorita tienes la oportunidad de hacer algo así de ese tamaño, estoy segura que el Señor te va a hacer crecer, estoy segura que el Señor va a trabajar con tu corazón. Y la verdad sí es algo difícil porque te confronta espiritualmente. Ajá, esa es la parte. Y hay otra parte que queremos mencionar acerca de acerca de Isaac, que es que él tenía un lenguaje, él no pronunciaba la letra R. No, en su lenguaje, como que hasta sus labios estaban como que los doblaba, no sé cómo hacía, pero cuando él empezó a estar con nosotros, me parece que como en el mes, a ver, vamos a ver, como en el mes 7, mi hijo, tenemos un hijo nosotros que tiene 8 años, dijo, mamá, Isaac ya pronuncia la R. Entonces nosotros nos volteamos a ver y dijimos, wow,
Dios, eres grande, porque a nosotros nos encanta leer, entonces creo que esa parte, o sea, por eso digo, tú como familia, ¿qué tienes? ¿No? O sea, el Señor te va a decir, ¿qué ofreces? ¿No? ¿Qué ofreces? Entonces Él se fue hablando muy bien y la verdad es que eso le damos la gloria a Dios. Y otro testimonio, una última cosa que quiero decir de Ángel. Ahorita es que sí, es que te vienen tantas cosas que son bendición. Es que nosotros orábamos porque, como les decía, como madres, nosotros decimos, pero ¿cómo se va a ir ese pequeño? Les decía, ¿no? Orábamos y yo dije, Señor, yo conozco ese sentir de ese amor y yo no quiero que, o sea, pasa a tu familia como acogimiento. Si por situaciones legales él no puede regresar con su familia, pues se da en adopción. Mi petición para Dios era que no lo den en adopción, que se vaya con su familia de sangre, pero eso era tan imposible porque al parecer su papá ni siquiera estaba desaparecido, ni siquiera sabía de él. Su madre no estaba en condiciones y yo dije, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Y no me quiero quedar con esto en mi corazón porque es un dolor muy fuerte, ¿no? Haber pasado así. Entonces, Dios no lo concedió. Su papá lo buscó y de verdad que gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, no te quedes con eso, no te detengas porque solamente va a ser un niño pasajero. No te detengas porque solamente, va a pasar por mi familia, pobrecito, no te detengas por ello. Entonces, pues los animamos en el Señor, no sé, ya le robé el espacio a mi esposo, pero Sí, definitivamente eso fue como un testimonio muy grande para nosotros porque definitivamente él estaba desamparado, o sea, no tenía a nadie en el mundo que pudiera reclamarlo, ¿sí? Estaba solo en esa institución donde no había quien se pudiera hacer cargo de él, entonces parecía como imposible que ese fuera con su familia. Entonces, su papá no sabía de su existencia, definitivamente él no sabía que tenía un hijo, pero gracias a Dios por las diligencias de las autoridades pudieron dar con él y él tuvo ese interés en recuperarlo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque solamente es estas cosas que para nosotros son imposibles, ¿sí? Para nosotros, ¿cómo es posible? Para Dios es posible. Otra cosa también antes ya para terminar es, Ángel, bueno, Isaac tenía muchas situaciones en casa, pero es justamente propio de estas situaciones que él pasó, que él vivió. El pastor decía, cuando estábamos orando, decía, bueno, es que a veces nos sentimos como un niño, ¿verdad? En que no ve a sus padres y ¿qué siente el niño? Temor, ¿verdad? ¿Dónde están y qué pasó? Ah, pues los pequeñitos que están en esa situación, así están y es un estado permanente. Mientras no haya una familia que pueda tomarlos y decir, yo voy por él, ¿verdad? Entonces, traen situaciones complicadas, pero con la ayuda de Dios y se puede lograr que ellos en ese ambiente familiar puedan empezar, como decía yo, es que luego su cerebro no funciona de una manera normal como un niño que está en familia. Entonces, cuando los niños están en familia, hay algo que se llama plasticidad en el cerebro y cuando está en familia, ese pequeñito empieza justamente a retomar ese desarrollo normal que debería tener. Y esa es una de las formas como nosotros podemos influir en ellos para la gloria de Dios, ¿verdad? Definitivamente, Isaac llegó de una manera a casa, no se fue igual. No es porque nosotros, wow, somos no, simplemente porque Dios nos ayudó en el proceso y definitivamente aún recordamos con mi esposa cuando tuvimos que despedirnos de él. En el corazón sí se siente feo, pero felices a la vez de que no fue el mismo niño que se fue de casa y de que él pues pudo experimentar vivir en una familia y estar en familia. Y pues también, pues obviamente aprovechamos para instruirle en el camino del Señor el tiempo que estuvo con nosotros. Y eso es una bendición que nadie le puede quitar a alguien, ¿verdad? Que pueda tener la oportunidad de escuchar de Él. Así que pues con esto queremos terminar. Fue un poquito de mucho que pudimos vivir, pero para la gloria del Señor.
se los compartimos. Pues queremos agradecer muchísimo esto que nos comparten, de verdad, el haberlo vivido. Nosotros estuvimos acompañándolos en ese proceso, lo que nos compartió Joe, y precisamente estamos buscando a esas familias que estén dispuestos a abrir las puertas de sus hogares. Sembrar esta semillita y ser obedientes a lo que nos compartieron. Tal vez no nos toque ver lo que viene después, pero si confiamos en Dios sabemos que Él tiene un propósito. Sabemos que Él tiene un propósito para nuestras familias, sabemos que Él tiene un propósito para la vida de estos niños. Y Él nos está pidiendo que podamos mostrarles ese amor a través de nuestra familia. Entonces es una bendición, estoy convencido de eso, y queremos invitar a esas familias valientes a que puedan abrir las puertas de sus hogares. ¿Cómo podemos sumarnos? Bueno, cualquier persona mayor de 25 años puede ser parte de este programa. Pueden ser parejas, pueden ser personas solteras, pueden tener hijos o pueden no tener hijos. Y les queremos invitar ahora para que al final de la reunión se puedan acercar con nosotros a la mesa. Ahí les vamos a dar la información. En esta semana, el jueves, tenemos una sesión informativa donde les enseñamos los siguientes pasos, donde les explicamos cómo es este camino. Y bueno, solamente quiero terminar con esta reflexión cuando nos dice o cuando nos podemos preguntar, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado? A veces somos a quienes Dios está usando para que estos niños le conozcan. A veces va a ser su única oportunidad de poder conocer de su amor. Así es que estoy segura que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Todos podemos hacer algo, todo niño merece una familia. Así es que les invitamos a que se acerquen, a que conozcan un poquito más. El acercarse no significa que, ay, no, espérenme, lo tengo que pensar. No, el acercarse es ver cómo puedo ayudar. Confíen en que si decimos que sí, Dios nos sostiene. Aquí tienen el ejemplo de esta familia que en cada paso sintieron la mano de Dios ayudándolos y capacitándoles a hacer cosas que humanamente son imposibles. Soltar a alguien que amamos puede doler y puede ser imposible, pero estoy segura que Dios los sostuvo en ese momento y los va a seguir sosteniendo y capacitando. Así es que gracias por su testimonio. Joe, muchas gracias por poder estar aquí con nosotros, Cristi, a nuestros invitados, y muchísimas gracias a la iglesia por abrirnos las puertas, porque sabemos que Dios tiene un propósito como iglesia. Gracias. Gracias, Gabriela. ¿Cómo ven? ¿Hace cuánto que vimos la película, Vero? ¿Un mes, quizás? Nos invitaron hace como un mes más o menos a ver una película que se trata exactamente de esto. Y yo voy a buscar esa película porque me encantaría que todos la vieran. Porque En buenas manos se llama. Ok, En buenas manos la pueden buscar. Miren, obviamente para nosotros fue algo totalmente nuevo desde que vimos la película, porque lo que uno conoce es lo que la mayoría conoce, de que pues los niños, si son abandonados o no pueden estar, se van a un orfanatorio, y si los adoptan bien, y si no, pues ahí se quedarán hasta que cumplan 18 años y que Dios los bendiga. Entonces, eso es lo que todo mundo conocemos, pero esto fue algo que sí voló mi cabeza. Dije, oye, poder tener a un niño o una niña un tiempo nada más, que pueden ser 9 meses, 1 año, 6 meses, no sabemos, pero no es que lo adoptas de por vida, pero ese tiempo corto, tú puedes darle todo lo que Dios te ha dado. Y como bien lo dijeron, es un reto para uno, porque como me encantó, somos confrontados. A ver qué tan cristiano soy. Ahora, si tú estás esperando a ser perfecto para servir, hermano, olvídalo. Esto es de gente imperfecta, pero que quiere hacer algo por la humanidad, por los niños y para el Señor. Así que yo espero que más de una familia salga inquieta lo suficiente para poder no solo preguntar, sino comenzar. Ahora, hablábamos con mi esposa, le digo, mira,
Porque yo sé que usted puede pensar, pero si apenas me alcanza para mantener a dos, ¿y cómo le voy a hacer para, o no tengo espacio, nomás tengo una recámara? Yo le dije a mi esposa, oye, vamos a ver, ¿dónde meteríamos a un niño aquí? Todo esto es parte del reto. El punto es que solo es un tiempo corto. Ahora, podemos participar en equipos. Esto fue una idea que se me ocurrió y ya ahorita lo voy a soltar. Nada más le dejo la idea. Dije, bueno, a lo mejor podemos entre tres familias, bendecir a un niño. Quizás una lo recibe en casa y las otras dos, ¿verdad? Apoyamos al mes con una cantidad, o quizás podemos, de repente un fin de semana me lo traigo a casita. Podemos hacer equipo, pero la idea es bendecir a niños que nos necesitan y que necesitan de Dios. ¿Quién está emocionado? Yo estoy emocionado. Ya basta de solo pensar en lo que nos duele, hermanos. Ya basta de solo estar enfocados en lo que nos duele, lo que nos hace falta, en lo que no tenemos. Mira, así te la puedes pasar el resto de tu vida. O tomar esta decisión y decir, bueno, voy a ser valiente y voy a hacer algo por una vida. Por una vida. ¿Sí o no? Póngase de pie entonces. Señor, gracias. Yo sé que esto, como bien se nos dijo, es un reto, pero vale la pena. Vale la pena. Y yo sé que como iglesia quieres hacernos crecer, madurar. Quieres que dejemos de ser egoístas, infantiles, solo pensar en nuestras propias necesidades. Señor, ayúdame a mí, ayúdanos como iglesia a hacer un esfuerzo por bendecir una vida, 2, 3, 4, lo sé. A veces hemos orado para que la gente se convierta, pero quizás tú nos quieres llevar a esas personas a casa. Y ahí bendecirles directamente, de corazón a corazón. Señor, yo pido que sea tu Espíritu el que nos guíe en esto. En el nombre de Jesús. Amén.